Imagina por un momento España, marzo de 2004. Las calles llenas de incertidumbre, las televisiones encendidas, el país entero conmocionado tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. Y en medio de ese clima de dolor, miedo y tensión política, un hombre aparentemente tranquilo, poco conocido para gran parte de la población, termina llegando al poder. No era el político más carismático de su generación, no parecía el líder fuerte que muchos esperaban. Y, sin embargo, acabaría protagonizando uno de los periodos más intensos, polémicos y transformadores de la España reciente. Porque cuando se habla de José Luis Rodríguez Zapatero, mucha gente cae en una visión simplificada. Para unos, fue el presidente de los derechos sociales. Para otros, el responsable de una de las peores crisis económicas del país. Pero ¿y si la historia fuese mucho más compleja? ¿Y si entender a Zapatero fuese, en realidad, entender cómo cambió España en el siglo XXI? Hoy vamos a reconstruir su historia. Desde su infancia en León hasta llegar a la Moncloa, veremos cómo un político aparentemente discreto cambió leyes, transformó debates sociales y terminó atrapado en una crisis que puso a prueba todo su proyecto político. Y créeme, la historia de Zapatero no es solo la historia de un presidente. Es la historia de una España que estaba cambiando a toda velocidad. José Luis Rodríguez Zapatero nació en 1960 en Valladolid, aunque crecería principalmente en León, en una familia profundamente marcada por la historia de España. Y aquí aparece un detalle fundamental. Su abuelo, Juan Rodríguez Lozano, fue capitán del ejército republicano durante la Guerra Civil Española y fue fusilado por el bando franquista en 1936. Ese recuerdo permanecería durante toda su vida. De hecho, años después, Zapatero diría que gran parte de su visión política estaba influida por aquella historia familiar. La memoria, la reconciliación y la defensa de ciertos valores democráticos acabarían convirtiéndose en pilares de su discurso. Mientras otros políticos construían una imagen agresiva o dominante, Zapatero apostaba por algo diferente, un tono calmado, conciliador y casi académico. Pero no confundas calma con falta de ambición. Porque muy joven empezó a destacar dentro del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Con apenas 25 años ya era diputado. Y eso en la España de los años 80 no era poca cosa. Para entender el ascenso de Zapatero, primero tenemos que entender el contexto. En los años 80 y principios de los 90, el gran líder de la izquierda española era Felipe González. Su gobierno modernizó España. Impulsó infraestructuras y consolidó la democracia tras la dictadura franquista. Pero con el paso del tiempo llegaron los escándalos, el desgaste político y el cansancio social. En 1996, el PSOE perdió el poder frente al Partido Popular de José María Aznar, y durante años los socialistas parecían perdidos, sin liderazgo claro, sin rumbo, sin una nueva generación capaz de conectar con el país, hasta que apareció Zapatero. Y lo curioso es que casi nadie esperaba que llegara tan lejos. En el año 2000, dentro del PSOE, era visto como un candidato menor. Incluso algunos lo consideraban demasiado inexperto, pero ganó por solo 9 votos las primarias internas del partido. 9 votos. A veces la historia cambia por márgenes diminutos. Zapatero entendió algo importante. España estaba cambiando culturalmente. Las nuevas generaciones querían otro lenguaje político. Menos confrontación clásica, más derechos civiles, más apertura social, y ahí construyó su imagen. Hablaba constantemente de talante, una palabra que acabaría definiendo toda su etapa política. El talante era, en teoría, dialogar más, reducir la crispación y buscar consensos. Pero claro, la política rara vez es tan sencilla, porque mientras defendía ese tono moderado, también impulsaría algunas de las reformas más polémicas y profundas de la democracia española. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. 11 de marzo de 2004, Madrid. 10 explosiones en varios trenes de cercanías provocaron la muerte de 193 personas y dejaron miles de heridos. España quedó paralizada. Aquellos atentados no solo fueron una tragedia humana inmensa, también provocaron un terremoto político. El gobierno de Aznar señaló inicialmente a ETA, pero rápidamente comenzaron a aparecer indicios que apuntaban al terrorismo yihadista. La gestión de la información generó enorme tensión social, manifestaciones, desconfianza, rabia y apenas 3 días después, elecciones generales. Contra muchos pronósticos, Zapatero ganó.
Y así, casi de forma inesperada, un político relativamente desconocido se convirtió en presidente del gobierno. Uno de sus primeros movimientos fue extremadamente simbólico: retirar las tropas españolas de Irak. España había participado en la guerra apoyando a Estados Unidos y Reino Unido bajo el gobierno de Aznar, una decisión muy impopular entre gran parte de la población española. Zapatero cumplió rápidamente su promesa electoral y ordenó el regreso de las tropas. Para algunos fue una demostración de coherencia política, para otros una señal de debilidad internacional. Pero aquí aparece una clave importante para entender su mandato. Zapatero gobernó constantemente entre la admiración y la polarización. Casi cada gran decisión suya dividía profundamente a la sociedad. Y ahora llegamos a una de las reformas más importantes de su gobierno. En 2005, España aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy puede parecer normal para muchos, pero en aquel momento fue un cambio gigantesco. España pasaba de ser un país históricamente conservador y muy influido por la Iglesia Católica a convertirse en uno de los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio igualitario. La medida provocó protestas enormes, manifestaciones multitudinarias, debates intensísimos en televisión. Y aún así, Zapatero siguió adelante. De hecho, durante la aprobación de la ley pronunció una frase muy recordada: «Hoy nuestra sociedad da un paso más en el camino de la libertad y la tolerancia». Y más allá de opiniones políticas, hay algo difícil de negar. Aquella ley cambió profundamente la sociedad española. Otro de los temas más importantes de su gobierno fue la memoria histórica. Zapatero impulsó la llamada Ley de Memoria Histórica en 2007. El objetivo: reconocer a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, eliminar símbolos franquistas, facilitar la apertura de fosas comunes y recuperar una parte de la historia que durante décadas había permanecido silenciada. Pero aquí aparece uno de los grandes debates históricos de España, porque mientras unos consideraban necesario reparar injusticias del pasado, otros pensaban que aquello reabría heridas ya cerradas. Y esta tensión sigue existiendo hoy. De hecho, muchos debates actuales sobre memoria, identidad y política nacen directamente en esa época. Y entonces llegó la tormenta. La crisis financiera internacional explotó como un terremoto global. Bancos cayendo, empresas cerrando, millones de personas perdiendo empleo. Y España sería uno de los países más golpeados. ¿Por qué? Porque gran parte de la economía española dependía de la construcción y del mercado inmobiliario. Durante años se había construido muchísimo. Demasiado. Era como una gigantesca burbuja inflándose lentamente. Hasta que explotó. El desempleo comenzó a dispararse. Miles de familias perdieron ingresos. Los jóvenes veían imposible independizarse. Y el ambiente social empezó a deteriorarse rápidamente. Aquí es donde la figura de Zapatero cambia completamente ante la opinión pública, porque muchos le acusaron de reaccionar tarde a la crisis. Durante meses insistió en que la economía española estaba fuerte, pero la realidad empeoraba cada vez más. Y cuando llegaron los recortes, el desgaste político fue brutal. Este es uno de los momentos más importantes para entender su caída. Zapatero había llegado al poder con una imagen progresista y social, pero la presión internacional, los mercados y la crisis económica le obligaron a tomar medidas muy duras. Recortes, congelación de pensiones, reducción del sueldo a funcionarios, reformas laborales, y mucha gente sintió que el gobierno había traicionado sus promesas. Aquí aparece una paradoja histórica fascinante. El presidente que había impulsado algunos de los mayores avances sociales terminó asociado para parte de la población al sufrimiento económico. Y eso demuestra algo muy importante sobre la historia política. A veces los líderes no son recordados solo por lo que quieren hacer, sino por las circunstancias que les toca vivir. En 2011 ocurrió algo decisivo. Miles de jóvenes comenzaron a concentrarse en plazas de toda España. La más famosa fue la Puerta del Sol, en Madrid. Nació el movimiento 15M, los llamados indignados. Protestaban contra el desempleo, la corrupción, los recortes y el funcionamiento del sistema político. Y aunque las protestas no iban solo contra Zapatero, sí reflejaban el desgaste de toda una etapa. Era como si una generación entera hubiese perdido la confianza en el futuro. Y ese sentimiento marcaría a la política española durante muchos años. En 2011, Zapatero decidió no volver a presentarse.
El PSOE sufrió una derrota durísima frente al Partido Popular de Mariano Rajoy, y así terminó una de las etapas políticas más intensas de la democracia española. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo debe recordarse a Zapatero? ¿Como un reformista valiente? ¿Como un presidente superado por la crisis? ¿Como ambas cosas al mismo tiempo? La historia rara vez ofrece respuestas simples. Si quieres entender realmente su figura, hay varias claves fundamentales. Primera, el cambio social. Zapatero gobernó durante una España que estaba transformándose culturalmente a enorme velocidad. Segunda, la crisis global. Muchas decisiones de su etapa estuvieron condicionadas por un contexto internacional muy complicado. Tercera, la polarización. Su gobierno intensificó debates sobre identidad, memoria histórica y modelo de país que todavía siguen abiertos. Y cuarta, el contraste. Pocos presidentes españoles pasaron tan rápido de generar esperanza a generar desgaste político, porque muchos de los debates actuales nacieron o crecieron durante su mandato. La memoria histórica, los derechos sociales, la polarización política, la precariedad juvenil, la relación entre economía y bienestar social. Todo eso sigue presente hoy. De alguna manera, entender a Zapatero es entender el inicio de la España contemporánea del siglo XXI. Y quizá esa sea la gran lección histórica. Los gobiernos no solo administran un país, también moldean la forma en la que una sociedad se entiende a sí misma. La historia de José Luis Rodríguez Zapatero no es una historia simple. Es una mezcla de avances, errores, tensiones y cambios profundos. Fue el presidente de algunas de las reformas sociales más importantes de España, pero también el líder que tuvo que enfrentarse a una crisis devastadora. Y quizá ahí esté precisamente lo interesante. La historia no suele dividirse entre héroes y villanos. La mayoría de las veces está formada por personas intentando tomar decisiones en medio de circunstancias enormes, complejas y muchas veces imprevisibles. Y ahora te toca a ti reflexionar. Cuando miras aquella etapa, ¿qué pesa más? ¿Las reformas sociales, la gestión económica o el cambio cultural que dejó en España? Porque entender el pasado es una de las mejores formas de entender el presente.